nosotros leemos, habla sobre Pablo. Pablo, en Hechos 17, Pablo se desvía un poco de su ruta, lo están persiguiendo. Pablo era un apóstol perseguido. Yo todavía ando hablando sobre Jesús. Ahora voy a hablar un poquito sobre la iglesia primitiva, los primeros apóstoles, los padres de la iglesia del Señor. Y entre ellos uno de los principales es Pablo. Y Pablo en un momento siendo perseguido, dice que él se desvía, lo cubren a Pablo y lo mandan a Atenas. Pablo se va a Atenas, ¿no es cierto?, ahí en la Acrópolis de Atenas, en Grecia, y comienza a predicar del Señor. Y dice que en aquel lugar es ahí donde nosotros leemos este pasaje, donde de versículo, capítulo 7, verso 22, dice, entonces Pablo dice que predicando en varios lados, lo llaman a Pablo a hablar en un concilio ahí en Atenas, y en el que se llama el Areópago, donde estaban todos los jueces y todos los príncipes de aquella época, y Pablo comienza a disertar de la palabra del Señor. Dice que entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, estoy en Atenas, en Grecia, en todo observo que soy muy religioso, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis pues sin conocerles, es a quien yo os anuncio. Me hacía acordar esta palabra, ¿no es cierto? Porque ellos eran muy religiosos. No tengo historia, dice un hombre que era súper religioso, dice que estaba en un campamento, y este era re idólatra, ¿no es cierto? Hoy como veíamos la palabra que decía yo, de donde el ángel dice que el apóstol quería adorar al ángel, y el ángel dijo, no, adora a Dios. Solamente a Dios debemos adorar. Pero dice que hay gente que es religiosa, que adora cantidad de cosas. Dice que había un hombre que estaba en un campamento y era re religioso. Y cuando se acostaba a la noche tenía la estampita de todos los santos. Decía, entonces antes de dormirse decía, San Atanasio duerme conmigo, San Agustín duerme conmigo, Santa María duerme conmigo, Santo no sé cuánto duerme conmigo. Y así estaba toda la noche, hasta que se quedaba dormido. Y estaba toda la noche así. Y un día dice que estaba y otra vez, San Agustín duerme conmigo, San Atanasio duerme conmigo, San duerme conmigo. Y en eso la cama se viene abajo. Y otro cartero dice, eso por dormir con tanta gente arriba de la cama. Le dice, claro. Entonces, hay gente que está religiosa, que es tremendamente religiosa. Pero nosotros no predicamos a religión, sino que predicamos a Cristo vivo y crucificado, al Salvador de nuestras almas. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Amén. Que es mucho más que una religión. Dice que había también una señora que estaba en su casa y golpea la puerta, va la nenita a atender, atiende la puerta, y ahí en la puerta está hablando un rato, después viene la nenita, se va la persona que había venido y le dice a la mamá, ¿y quién era? Dice, ¿qué quería? Y le dice la nenita, era un señor que andaba preguntando si en nuestro corazón vivía Cristo. Y le dice la mamá, ¿y qué le dijiste? Que no sabía, le dice. Y le dice la mamá, pero ¿cómo no le dijiste que nosotros vamos a la iglesia, que nosotros lo oramos, que nosotros leemos la Biblia? Dice, ¿por qué no le dijiste eso? Le dice la mamá a la nenita. Y la nenita le dice, mamá, porque esa no era la pregunta. La pregunta no es cuán religioso sos, no es cuántas cosas adorás. La pregunta es si está Cristo en tu corazón, si Él habita en tu vida, si Él habita en tu alma. En este pasaje es tremendo, porque dice que, y no es cuestión de que seas inteligente o no seas inteligente. Sí, en Atenas estaban la más alta aristocracia de aquella época, la más alta sabiduría de aquella época, pero eran requete idólatras. Lo más idólatra que había en aquel entonces. Los romanos eran idólatras, pero ¿saben a quién le copiaron? A Atenas, a los griegos. Todos los dioses que tomaron los romanos, primero lo tuvieron los griegos. Los griegos inventan esos dioses, los romanos lo copian y los se lo apropian. Le cambian un poquito el nombre, pero son los mismos, ¿no es cierto? Eso cuando uno historias así. Y vos sabés que en este pasaje dice que Pablo, yo te tomé esta parte nomás, pero Pablo dice que él va a Atenas. Y él no tenía pensado predicar en Atenas. Pero cuando él entra en Atenas y dice que comienza a mirar en otro pasaje, dice que su espíritu se enardecía. Porque había obras, ahí estaba el famoso, la Acrópolis, estaba los famosos edificios de Atenas, de Grecia, los más grandes que había en aquel entonces. En aquel lugar estaba el famoso Partenón, que el mundo entero se fascinaba con ese lugar. Pablo estaba recorriendo ese lugar y miraba el Partenón, miraba las estatuas. El Partenón era un edificio enorme, hecho todo de mármol. Hoy en día lo están restaurando en Grecia. En aquel lugar lo están restaurando porque eso era un edificio enorme con las columnas así griegas que eran hechas de mármol, del más
más maravilloso mármol que había en la época en el mundo, era el mármol de Carrara. Lo llevaban a ese lugar y hacían maravillosas estatuas. Y en Grecia dice que ellos habían hecho estatuas de todos los dioses. Era tan idólatra que ya a mí me impactaba, ¿no? Porque nosotros a veces tenemos que luchar con un pueblo que adora a cuántos dioses, cuánta idolatría y cuán difícil es. Pero dice que Pablo estaba en este lugar, y mira lo que te cuento. Dice que había estatua de todos los dioses, estaba estatua de Zeus, estatua de Afrodita, estatua de dios no sé cuánto, del dios Ares, de todos los dioses que ellos tenían, de cientos de estatuas, altares y altares y altares y altares y altares. Y habían levantado un altar para cada dios. Imagínense, un altar por cada dios que tenían, por cada dios idolátrico, para que no les falte ninguno. Entonces habían levantado cientos de altares idolátricos. ¿No es cierto? Que hoy en día quedaron pedazos todavía de esas cosas y hay algunos que se guardan en museos como obras de arte, porque eran de mármol, enormes altares. Ahora, llegaron a tal punto, imagínense usted que nosotros vemos a veces altares que adoran la gente a los demonios, ¿no es cierto? A la idolatría. Y usted ve un altar de este, y ¿sabe lo que hicieron? Levantaron un altar, un enorme altar. Pero ¿sabe qué en ese altar? No había ningún dios, no había nada. Pues, ¿dónde está? ¿Quién es el altar este? ¿No es cierto? Entonces habían puesto una inscripción abajo donde decía, porque no queremos que no falte ningún altar. Pues me acordaba del chiste ese que le rezaba a todos los santos, ¿no? O sea que, para que no nos falte ningún altar. Dijeron, este va a ser porque estos son todos los dioses que conocemos. Pero no hacemos acá ya que uno que no conozcamos. A esto también le levantamos, dice. Como no lo conocemos, no sabemos cómo es el altar de este. Al Dios que no conocemos le pusieron. Imagínense. Dice, al Dios que nosotros no tenemos ni idea, pero debe andar por ahí ese Dios. A ese Dios le levantamos un altar también, para que no nos falte ninguno. Era un rey que tiene idolátrico. Y cuando Pablo miraba eso, decía, esta gente es re idólatra. Y Pablo comenzó a predicar. Y comenzó a predicar, y comenzó a hablar, y comenzó a hablar, y comenzó a hablar. Y dice que en aquel entonces, en aquel lugar, cuando comienza a predicar Pablo, cuando comienza a predicar Pablo, dice que los atenienses se impactan. En los versículos anteriores dice que a ellos les gustaban las cosas nuevas, porque Atenas era lo más moderno del mundo, era en aquel lugar. Ahí ellos vivían con la democracia, ellos habían inventado la democracia. Ahí estaban los filósofos más grandes del mundo, Platón, Aristóteles, todo lo que tenía así nombre de griego, todo era famoso. Él discutió con los epicúreos, los que hablan con Pablo en ese lugar, eran los famosos epicúreos, que eran unos filósofos de lo más grande. Era pues se encontró en la NASA, se encontró con lo más grande de aquel nivel y con el mundo más maravilloso de aquel entonces. Dice que cuando Pablo andaba predicando por ahí, como Pablo era muy sabio también, él comenzaba a hablar. Y como a ellos les gustaban las cosas nuevas, dicen, a ver, ¿qué dice este de nuevo? A ver, ¿qué nos enseña? Y lo llaman al Consejo General, en ese lugar, en el Partenón, donde estaba el Areópago, donde estaban todos los filósofos. Decían, a ver, ¿qué es lo que voy a decir? Le dicen a Pablo. Entonces Pablo sabiamente se para en ese lugar y les dice, he visto que soy muy religioso. Y le da esa tremenda palabra que les dice, y he visto que tenéis altares de todos dioses. Pero ese altar, al Dios no conocido, al que ustedes no conocen todavía, es al que yo les vengo a anunciar. Al Creador del cielo y de la tierra, aquel que puede salvar sus vidas, si ustedes le entregan su vida y su corazón a Cristo Jesús. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? Esa era la palabra de predicación. Y se paró Pablo y comenzó a decir, Él es el Creador del cielo y de la tierra. En Él está en su mano. Entréguese a Él, conviértase a Él. Él envió a su Hijo a morir en la cruz del Calvario, pero Dios le resucitó al tercer día. Cuando ellos escuchan eso, dicen, este es un mentiroso. Este es un palabrero, le dicen. Este es un fabulador. En otro pasaje dice, este es un charlatán. ¿Sabe qué le dice a Pablo? Un charlatán, le dicen. Y lo empujan, para. Lo echan a Pablo. En los pasajes que siguen, y se va Pablo, está pobre chavo, ¿no es cierto? Dice que en Atenas no se convirtió casi nadie. Luego en los finales del versículo dice que se convirtieron a lo menos 3. Se convirtió un tal Dionisio, se convirtió una tal Dámaris y otra persona más. 3 nada más, en todo Atenas. Pero Pablo había predicado en ese lugar. ¿Qué te quiero decir con esto? Todavía me acordaba de una palabra, ¿no es cierto?
Y yo te quiero instar en este año a que vos prediques. A veces hay lugares duros, a veces hay lugares difíciles. A veces nosotros nos quejamos de la idolatría que hay en Sauce. Mirá Pablo dónde estaba. Pablo no miraba a los edificios, miraba la idolatría. Estatuas de más de 12 metros tenían ellos que eran idolátricas. Enormes mármolas. Y todo adoraban. Ya digo, hasta si les faltaba una, a esa también adoraban. Porque querían adorar a todo. Y lo peor de todo es que ninguno se arrepintió, solamente 3. Luego de ahí Pablo sale y predica en Corintio, de ahí donde salen las epístolas a los Corintios, y levanta una enorme iglesia. Pero en Atenas, en Grecia, no se pudo levantar, porque no le creyeron, porque lo tomaron como un fabulador, porque le despreciaron, porque le desecharon. Y a veces la gente te va a desechar, a veces la gente te va a despreciar, a veces la gente no va a querer. Pero sigue predicando, hermano, sigue predicando, hermano. Me acordaba estos días porque, ¿sabe que me gozaba? Porque mi suegra por ahí anda predicando por todos lados, y todavía había predicado a un viejito, a un abuelito, y estaba a punto de partir. Y estaba muy preocupada ella por ese abuelito que iba a partir y que iba a partir sin salvación. Y se puso a orar y orar y orar y orar, hasta después le llegó la Santa Cena y todo. Pero lo más importante es que a ese abuelito, antes de que parta, lo hizo entregar al Señor. Luego partió su abuelito, ¿no es cierto? Porque estaba a punto de partir. Pero en sus últimas horas le hizo entregar al Señor. Y se entregó al Señor. Y un alma más fue salvada para el reino de los cielos. Porque ¿de qué le servirá al hombre si ganara el mundo, pero perdiera su alma? Dice la palabra de Dios. Y me acordaba de otra cosa, porque me venía esta palabra, y algo cortito nada más, no me voy a extender mucho, pero me acordaba porque, ¿sabe qué? Ya te digo, donde visita Pablo, en la gloriosa Atenas, donde estaba el famoso Partenón, donde estaban todas las estatuas de mármol, donde había de los más grandes tesoros de la antigüedad que hasta el día de hoy se los analizan. Y hoy en día, allá el Partenón lo están acomodando, y lo tremendo es que Pablo andaba en ese lugar, y cuando Pablo caminó por esos lugares todavía eso estaba en pie. Pero hoy en día en aquel lugar no hay nada. En aquel lugar está lleno de ruinas. La gente va de visita, va de mirar y dice, mirá la gloria de Atenas antes. Mirá, acá se reunía el foro de no sé cuánto. Mirá, acá estaban los atenienses. Mirá, acá se inventó la democracia. Mirá acá tal cosa. Pero es solo de ruinas. Y ven columnas tiradas, ven cosas tiradas. Y dicen, mirá, qué bárbaro. Che, qué tremendo. Porque todo eso quedó destruido. Pero un día caminó Pablo por ahí. Y un día dejó una palabra sembrada. Y aunque Atenas ya no está, y aunque Atenas está en ruinas, hubo una palabra sembrada para salvación. Y hay cosas que van, porque cielo y tierra pasarán, dice su palabra, pero mis palabras no pasarán. Y hay cosas, gente va a pasar, reinos van a pasar, gobiernos van a pasar, pero la palabra de Dios siempre permanecerá fiel. Pero mis palabras, dijo el Señor, no pasarán. Y me acordaba por qué. Porque a veces te van a aceptar y a veces no te van a aceptar. Y a veces a Pablo le trataban como loco. ¡Fuera! ¡Allá! Así acordar porque, ya te digo, estos días mi suegra predica por todos lados. Y se la estuvo predicando ese hombre y lo entregó al Señor. Y estos días me pasó un caso porque nosotros con Johnny salimos a caminar. Tomamos así para caminar, porque dice que hay que cuidar el templo del Espíritu Santo. A ver, nosotros cuidamos nuestro cuerpo y tenemos que cuidarnos y caminar, ¿no es cierto? Y nuestro ya es un templote, entonces tenemos que salir a caminar porque se agrandó nuestro templo natural y nuestro templo natural también está medio grande. Entonces salimos a caminar, a charlar y a orar al Señor, y eso tomamos como una rutina, ¿no es cierto? Que nos quita el estrés y todo eso. Y vamos llamando, siempre caminando con Johnny. Hace muchos años que hacemos eso. Un ratito salimos, ¿no es cierto? A veces a la tarde, a veces a la noche. Y cuando nosotros salíamos, a veces en invierno, sucedía que a veces nos cruzamos con otra gente que camina, hermano. A varias personas no lo suelo ver, pero a varias gente lo vemos caminando. Y me acuerdo que estos días pasados había comido mucho yo, y salimos a caminar con Jory, ¿no? Y comenzamos a caminar, y comencé a hacer así. Y me acordé, y por eso viene este pasaje, porque me acordé con Jory y dije, ¡guau! ¿Te acordás? Porque nosotros cuando salíamos a caminar en invierno, había también unos que caminaban, que nos solían cruzar a la misma hora. Y este que solía caminar, siempre iba haciendo así, caminaba, ¿no? Un hombre grande. Y yo le callaba y mirá, le digo, bueno, haciendo así, digo, yo quiero bajar un poco de la comida.
y me acordé de quién era el que hacía así. Y yo le digo, ¿te acordás cuando nos solíamos cruzar con Couri, que solía caminar por acá junto con nosotros? Y yo le dije, wow, me acordé de que había partido ya. Hace un tiempo que partió. Vino el COVID y ¿sabe qué? Partió ese hombre. Pero ¿sabe de qué me acordé? De otra cosa. Me acordé de cómo le predicaba a mi suegra. Porque todos los días cuando íbamos para allá me decía, sí, yo estuve hablando. Y le hablé, y le prediqué, y le hablé, y le prediqué. Y el hombre me decía, después vamos a hablar, y qué sé yo, y le predicaba, y le predicaba. Y después se puso muy triste mi suegra Pablo cuando ese hombre partió. Pero todo el tiempo le estuvo predicando el Señor. Y yo decía, que bueno, hoy en día ya no está. Pero una palabra quedó sembrada. Y yo no sé qué fue, porque te digo, fue en el tiempo del COVID. Lo llevaron a corriente, quedó aislado. ¿Quién te dice que tal vez, solo pensando, se acordó de aquella viejita que le hablaba de Cristo Jesús y de que en Dios había salvación? Y yo no puedo decir dónde está Él. Tal vez en el último momento se acordó, se arrepintió y se volvió a Dios. Pero ¿qué tengo que hacer yo? Tengo que predicar, tengo que ganar almas, tengo que salvar. No importa si me desprecian o si no me desprecian, porque yo no sé cuánto tiempo tiene la persona. No, cuando yo me acordé, cierto. Pero antes había una palabra de predicación. Y en este de Pablo habrá dicho ese día, esto nunca va a desaparecer, qué tremendo, pero yo tengo que predicarle a esta gente. Y Pablo se paró ese día y le dijo, solo Cristo salva, solo Cristo sana, solo Cristo libera. Él es el autor del cielo y de la tierra, y a Él tienen que entregar su vida. Y Atenas ya no está más, pero las palabras de Pablo siguen resonando en la eternidad. Algunos se entregaron, otros tal vez no. No sé qué habrá pasado, pero lo importante es que hubo un predicador por ese lugar. Por eso yo te quiero decir, no dejes de predicar. ¿Qué es lo que hacemos cuando están los jóvenes lanzándose? Cuando está el grupo de alabanza lanzándose. Estamos queriendo ganar almas. Ese es el oficio del que. Y cuando tenés a alguien a que predicar a un joven, invítale. Yo también siempre es de invitar. Yo me corro un poquito, pues ella le invita a toda la gente. Y le pedí a la iglesia, venía a la iglesia, le invita. Invítale a las reuniones jóvenes, invítale a las reuniones generales, invítale al grupo de alabanza. Tal vez pueda haber una salvación para esa vida, pero no pierdas el tiempo de invitar al Señor. Pues yo te quería decir, a veces con Pablo se convertían miles. Pablo cuando predicaba se convertía en miles, o a veces no se convertía nadie, o a veces se dormían. Dice la Biblia que hubo en un momento que Eutico se durmió, y a Dios lo que me dijo, yo predico mejor que Pablo. Y le digo, ¿por qué? Porque a Pablo se le dormía uno, y a mí se me duermen todos cuando predico, decía. Entonces, no importa cuánto se te duerman, no importa cuánta gente gane, lo importante es que vos prediques y sigas predicando al Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? Amén. Para este año que viene a seguir predicando. Y también termina alegre y contento. Dice que había una nenita que le mandan a hacer una prueba de la escuela y le mandan a decir a la nenita, le dice, tenía 9 añitos, 10 añitos, y le manda a la maestra, dice que cuente sobre su familia. Tenías que contar sobre tu familia. Eso a veces que le mandan esa tarea a los nenitos. Le mandó y dice, habla sobre tu familia. La nenita tenía 9 años y dice, ¿qué mejor que contar sobre el principio de mi familia? Dice. Entonces va a la abuela. Yo no vivía con ellos. Y le va con su papel y dice, hola abuelita, yo voy a hacer un trabajo para la escuela. Quiere preguntar, dice, ¿cómo naciste vos, abuelita? Y la abuela lo mira. ¿Qué son esas preguntas de la escuela? Le dice, ¿qué cosa? ¿Cómo me vas a preguntar eso? Le dice la abuela. ¿Cómo nací yo? Mis padres me mandaron una carta a París y después de París vine yo a los 9 meses. Dice la niña. Dice, y esas cosas tenés que hacer y preguntarle a tu mamá, le dice. Y se va la niña, no entendía nada. Se va. Y dice, voy a ir a la tía. Dice, no, mire, mamá, voy a ir a la tía. Dice, hola tía, dice, te quería preguntar, dice, un trabajo para la escuela, dice, ¿de dónde viniste vos? ¿Cómo naciste vos, tía? Y le dice a la tía, ¿qué son esas preguntas? Eso no le preguntaron a tu mamá, le dice, mira, bueno, yo te voy a contar, dice, la abuela y el abuelo mandaron una carta a París. Y de París vino la cigüeña, después de no sé quién me trajo aquí a esta casa, le dice la tía. Pero esa cosa tenés que contarle a tu mamá, le dice. ¿Qué son estas cosas que preguntan ahora en la escuela? Dice, y se va a la madre. Le dice, mamá, te quiero hacer una pregunta. Entonces, bueno, ya que no le puedo preguntar, le pregunta sobre mí. Y le dice, mamá, ¿cómo nací yo? ¿De dónde vine? Y la madre le dice, pero, ¿qué son esto? Ahora en la escuela directamente hacen cualquier cosa.
tenían un jardín. Y en ese jardín tenían un rosal. Y en ese rosal nacieron cantidad de rosas. Dice. Y un día, de esa rosa, la más hermosa, naciste vos, le dice. ¡Ah! Le dice mamá. Dice, ¿qué es esa cosa que están? No sé, mamá, no te preocupes. Igual me van a reprobar. Dice, ¿por qué te van a reprobar? Dice, porque me preguntaron sobre mi familia. Dice, pero en esta familia nadie nació de manera normal. Dice, estoy seguro que me van a poner un uno. Dice, es cuando le dan aplauso al Señor. ¿Sabes qué? A veces hay preguntas difíciles o hay respuestas difíciles, ¿no es cierto? Pero que nosotros podamos predicarle al Señor. Cuando la gente demanda una respuesta, ¿por qué venimos al Señor? Una pregunta sencilla, porque Cristo salvó mi vida, salvó mi hogar, porque busco del Señor, porque en solo Cristo hay salvación, porque un día vamos a partir y tenemos que rendir cuenta delante de Dios. Y de eso no te salva ni el dinero, ni la riqueza, ni todo lo que puedas llegar a tener. Y en buen momento, en este tiempo, pensar en la eternidad. Por eso cuando usted predique, a veces va a predicar cosas incómodas, cosas que por ahí la gente no va a querer escuchar. Pero en su momento, a la persona cuando necesite, la palabra de Dios le va a tocar el corazón. ¿Cuántos están entendiendo? ¿Cuántos dicen amén? Por eso en esta noche, no se asuste si por ahí falla su predicación o si por ahí ve resultado o no ve resultado. Pero usted siga predicando, siga avanzando, Iglesia del Señor, porque un año de grande bendición nos espera. Y la Iglesia del Señor tiene que seguir predicando. Amén. Yo quería hacer un puente musical, vamos a orar por esta palabra, que sea de bendición para tu vida en esta noche, amén. Y que vos te puedas renovar en este tiempo. Por si te desilusionaste con algunas predicaciones. Predicar a veces no se convierte en nadie. No importa. Una sola alma que se salve es importante. Una sola alma que ganes para el reino de los cielos.